Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, vamos a compartir con todos ustedes el mensaje correspondiente al día de hoy. Nunca encontrarás el arco iris si estás mirando hacia abajo. Recuerda siempre mirar hacia arriba. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un tema muy complejo, un tema muy importante y vamos a hablar acerca de por qué los jóvenes entran en delincuencia. Y para tratar este tema tan interesante y tan complejo, tenemos aquí a un invitado muy especial para nosotros. Me refiero al licenciado Julián Capellán. Él es psicólogo clínico y experto en todo lo relacionado a lo que es ese manejo con los jóvenes. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido a su programa con la doctora Controversia. Muchas gracias, doctora. Un placer, un privilegio estar aquí en este lugar y sé que será de gran bendición para las personas que nos van a ver por estos medios de comunicación. Así mismo. Licenciado, yo quiero por favor que compartir primero con los televidentes quién es Julián Capellán y esa relación pues que tiene con ese trabajo con los jóvenes. Bueno, yo soy miembro de la policía y trabajo en la Dirección Policía Antipandillas. Y alguien cuando llegué allá trasladado me dijo que yo iba a hacer como una pasantía referente a las conferencias, charlas, talleres que se imparten en aquel lugar y después de optar por ciertos conocimientos relacionados específicamente con los estudiantes jóvenes, se ha despertado esa pasión y yo digo que yo soy uno de los defensores que existe específicamente en mi sector y en otros lugares a favor de los jóvenes. Exactamente. Licenciado, ¿por qué razón los jóvenes entran en la delincuencia desde su punto de vista? Ok. Un científico suizo llamado Jean Piaget, uno de los aportadores a la psicología, quien habla de la psicología constructiva. Este dice que el niño en su proceso de crecimiento, específicamente en la primera etapa que él menciona, sensoromotriz, donde él dice que el niño de 0 a 2 años va optando por ciertas experiencias con relación a su entorno. Ya de 2 a 7 años, el niño atraviesa otra etapa donde comienza a experimentar otro tipo de rol, donde comienza a imitar, a jugar. Incluso hemos visto niños que a veces hacen la función de carro, la función de un motor, la función de un televisor, hasta alcanzar la otra etapa, que es la etapa de las operaciones concretas, que es de 7 a 12 años, donde el niño ya alcanza un grado de madurez, y la próxima etapa, que es la etapa de las operaciones formales, que es de 12 hasta alcanzar la adultez. Y lo que él quiere indicar es que esta etapa del niño son un proyecto donde el adulto es quien tiene que guiar a ese niño para que se encamine por un ambiente saludable hasta alcanzar un mejor futuro. Exactamente. Entonces, escuchando pues todo lo que usted explica sobre lo que sería ese proceso, ¿qué ocurre entonces con esos niños que son huérfanos? No son niños y hay lugares específicos que los captan, como Conani y otras instituciones como USAID Alerta Joven, quien ha reclutado miles de niños aquí en este país con el fin de reinsertarlo a la sociedad, proveyendo ellos un factor de protección. Incluso ellos dicen que la mayoría de jóvenes, de niños que entran en esos ambientes delincuenciales, si no se les pone atención, lamentablemente van a caer en el fracaso, en esos ambientes de delincuentes. Incluso se han hecho investigaciones por
el Instituto Tecnológico, la Universidad UNIBE también ha aportado, Educa también ha aportado por medio de la educación empresarial privada, con el fin de beneficiar ese sector joven, ya que ellos son los que garantizan el futuro. Y si no se atiende esa conducta cognitiva, lamentablemente ellos dicen que van a caer en esos ambientes de delincuentes. Incluso hay una proyección por la USAID, bajo una investigación o un estudio que ellos hicieron, que dicen que 600.000 jóvenes están en riesgo de caer en delincuencia. Desde su punto de vista, licenciado, ¿qué es ser delincuente? Bueno, alguien que practica una acción ilícita. E incluso en uno de los estudios de ellos dicen que el 90% de los adolescentes cometen acciones ilícitas. O sea, todo el que comete una acción con el fin de violar las leyes, a excepción de, porque justamente esta mañana impartía una charla bajo el tema Alerta Joven en un centro educativo en el Oscar San Valero, en Guaricano, Santo Domingo Norte, y a veces yo de forma jocosa le hago una serie de preguntas a los jóvenes para afrontar esa proyección inconsciente encubierta que ellos tienen, y le decían que levantaran la mano quienes tenían cosas ocultas, y la mayoría levantaban las manos. O sea, cosas ocultas que su papá ni su mamá lo saben, y dentro de muchos de ellos, o sea, lo que yo proyectaba a favor de ellos, como que lo afrontaban, muchos se reían, algunos se paraban de su sitio, se movilizaban a otra butaca, y así sucesivamente. Desde su punto de vista, licenciado, ¿cuáles son las causas que llevan pues a un joven a hacer o a caer en lo que es esa delincuencia? No, siempre decimos que la primera causa es la familia, o sea, el ambiente familiar. Cuando hay una familia disfuncional, una familia desestructurada, una pareja dispareja dentro de una sociedad que opta por formar una familia, pero que esa familia no funciona, no aporta nada en la sociedad, y los niños tienen la capacidad siempre de identificarse con su familia, y estamos viviendo un tiempo bien difícil donde los niños, y en realidad ellos carecen de identidad, pero ellos no quieren identificarse con su familia. Yo me acuerdo que siempre yo me enfocaba en lo que me enseñaba mi papá y mi mamá, pero ahora los padres le enseñan una cosa a los hijos y es una batalla porque la sociedad le está enseñando otra. No obstante a esto, hay familias que viven bajo la cobertura de la apariencia. O sea, cuando hay personas adultas, en apariencia nos manifestamos como una familia funcional, pero a encubierta, lamentablemente, hay familias que no funcionan. Y todo lo que el niño absorbe en su ambiente familiar lo proyecta de una u otra forma. Si un padre maltrata a su esposa, hay una probabilidad de un 90% de que el hijo también maltrate a su hermana, o en el ambiente educativo maltrate sea a una joven o maltrate a un compañero de estudio. Y eso también hemos tratado muchos casos referentes a lo que estamos hablando. Exactamente. Licenciado, podemos hablar de niveles en este sentido. Llámese pobreza extrema, pobreza, un nivel medio, medio alto. ¿Qué usted me dice sobre esto? Otra causa es la pobreza extrema, ya por la descomposición social que existe, donde las personas han perdido la sensibilidad, ya las personas se han encasillado en varios niveles. O sea, ahora para detectar un tipo que se manifiesta como joven a ese ambiente delincuencial, puede salir hasta de una clase media o una clase media alta. Incluso hay un trastorno que salió recientemente que se llama afluencia, o lo que se llaman, según algunos expertos, lo que es la ricopatía. Es donde el papá y la mamá le suplen todas las necesidades a esos niños. Incluso hay escritos recomendados que dicen que si tú quieres criar un hijo delincuente, facilítale todo lo que él quiera. Hay una frase que yo comparto siempre en charlas de familia que comparto,
charlas de pareja haciendo referente a lo que son los hijos. Y yo digo, no le deje un mundo hecho a tus hijos, sino deja un hijo hecho para el mundo. O sea, si estimulamos un ego en un niño, donde le facilitamos todas las cosas y lo enseñamos a vivir bajo una idea, cuando esas cosas no estén presentes, haciendo referencia ya a una escala media, a un nivel medio, a un nivel alto, entonces ese niño en realidad puede adquirir una mala costumbre. Exactamente. Quiero hablar sobre lo que es el tema, la educación. ¿Influye esto a la hora de hablar de delincuencia? Claro, la educación, sabiendo que la educación asistemática, que es la del hogar, ya la mencionamos posteriormente, y la sistemática, que es la que se enseña en los centros educativos. Ahora mismo los centros educativos tienen gran demanda porque a pesar de que ya se ha extendido la tanda hasta las 4, los expertos, los especialistas de la conducta lo que dicen es que este ambiente ha provocado un estrés en los niños que no tienen esa gran capacidad, porque dicen algunos teóricos que los niños no se someten a reglas de adultos, pues porque son niños. Entonces, este ambiente escolar que se ha extendido, a pesar de que se han utilizado ciertas estrategias y que ahora en realidad, y yo no estoy de acuerdo con la deserción escolar, que es otra de las causas, pero se pueden regularizar la conducta utilizando ciertas estrategias que no sea específicamente utilizando el medio, el ambiente escolar, porque el ambiente escolar a muchos niños, lo estamos viendo en video, le está generando estrés. Y muchos niños que vienen de esos ambientes con problemas de personalidad, niños que vienen con problemas psicobiológicos, niños que tienen problemas de personalidad y el sistema escolar lo acata, y siempre decimos que una manzana podrida pues daña a las demás. Y hay muchos niños, como en estos días atrás, que daba una charla por la policía de antipandilla y se acercó un grupito de 5 niñas que me dijeron, yo me metí en eso pero yo no sabía. Pero hubo otra que me dijo, ellas me metieron y ahora no quieren que yo me salga. O sea que la influencia del ambiente escolar está lamentablemente produciendo también un ambiente de delincuentes. Eso es verdad. Licenciado, yo tengo mi niña o mi niño en casa. ¿Qué señales, cómo yo me puedo dar cuenta que estoy frente a esta situación? Bueno, ellos manifiestan ciertos indicadores. El aislamiento puede ser un indicador, aunque el aislamiento también es un indicador según los expertos en la conducta de depresión, pero cuando se observa a un niño que está aislado en una habitación con algún celular, alguna tabla o una computadora, eso puede ser un indicador. La rebeldía, el niño cambia su comportamiento, ya no obedece a lo que sus padres le dicen, sino que obedece una idea que fue sembrada por alguien en ellos. También a veces no duermen, le hablan mentira a los padres, a veces le dan a entender a los padres que se acostaron a las 10 de la noche, como es costumbre, y a veces salen de la casa, y si su padre no tiene una supervisión constante, lamentablemente, ese niño que no se encuentra en la casa, de seguro que está practicando alguna actividad ilícita de forma inadecuada, encubierta de su madre. Le digo esto porque una jovencita se manifestó en una charla que yo compartí ahí. Dijo que ella salía a un cementerio con una amiga y su madre era jueza. O sea, su madre estaba tan ocupada, su madre estaba tan afanada, y cuando llegaba a la casa, pues se acostaba, y su hija salía los martes y los miércoles a un cementerio a practicar ciertos rituales satánicos. Licenciado, ¿qué relación existe entre lo que es esa espiritualidad per se y la delincuencia? Siempre los delincuentes, los jóvenes, y más en este país que creemos muchos en Dios, hay una creencia
siempre dicen que se apoyan en Dios, e incluso hasta un delincuente puede apoyarse en Dios porque hay un ser supremo en el cual el hombre necesita tener conexión. Incluso los jóvenes que hemos detectado en esos grupos donde ellos buscan abordaje, que se llevan como familia, que entran por moda, por diversión, hacen hasta de ese grupo una secta, o más bien un sincretismo, donde ellos se apoyan a un credo y lo hacen propio de ellos. Asimismo hay diferentes grupos de jóvenes donde ellos se identifican, sea con una oración, con un credo, y ellos buscan refugio en Dios, aún sabiendo que de una u otra forma ellos actúan mal en un momento determinado. Exactamente. Tipos de delincuencia en los jóvenes, los más frecuentes. Bueno, ahora mismo lo que atracan, el narcomenudeo, que es la distribución de narcóticos, son ambientes que ellos tienen las cosas fáciles, una moda en este tiempo, y por la transmisión de imágenes o las malas informaciones que a veces se proyectan por los medios de comunicación. Incluso yo di una charla en una ocasión de depresión y daba un índice de depresión según un estudio que manifestaba a alguien, donde él decía que 123 jóvenes mueren diario en Estados Unidos por las informaciones masivas que ellos reciben. O sea, el cerebro está capacitado para recibir aprendizaje. Y le decía a los jóvenes esta mañana que son tantas las informaciones tóxicas que ellos reciben que con facilidad la ponen en práctica. A ellos, al carecer de identidad, por ejemplo, ellos observan que otro joven se manifiesta, ataca, tal vez le hace el cuento en una esquina, viramos a fulano o le quitamos esto a fulanito, a fulanita, y mira lo que tenemos. Es el vivir una vida fácil, y ese es uno de los mejores tipos o métodos que está utilizando el joven, que es una copia de nuestra sociedad. Y también, como le mencioné anteriormente, los atracos, los robos y otro tipo de actividad, específicamente el narcomenudeo. Yo he aconsejado a jóvenes de 13, de 14 años que ellos han controlado un negocio donde hay un vaqueador, donde hay un informante, donde hay una mulita también, que es el que se moviliza de un lugar a otro a llevar. Y lamentablemente ese tipo de joven deja los estudios, deja la familia, y esa es otra forma fácil que los jóvenes están utilizando para delinquir. Usted mencionó ahorita, licenciado, el término pandilla. ¿Qué es una pandilla? Bueno, según el diccionario, la palabra pandilla proviene del vocablo panda, que significa grupos de amigos que tienen una relación cercana y se identifican uno con otro. Un jovencito atraviesa una situación en su casa, a veces por algún estigma que ponga a su papá o su mamá como una niña que su mamá, por ella aceptar un noviecito de la escuela en su casa, comenzó a ponerle etiqueta, a decirle que ella no servía, que ella era una prostituta, simplemente por esa experiencia que ella quería obtener por medio de un novio. La niña buscó abordaje en la marihuana, en la cocaína y luego en la prostitución. O sea, ella comenzó a identificarse con ese grupito, pero el grupito que se denominaba pandilla también atravesó la misma situación que ella atravesó. Pero también la palabra pandilla, según Centroamérica, Estados Unidos, Europa, proviene, nosotros decimos también en la Dirección Antipandilla de la policía donde yo trabajo, que son organizaciones jerárquicas y criminal de 3 o más individuos que practican sus actividades por medio de métodos ilícitos, motivando a sus integrantes, casi siempre niños, ni adolescentes y jóvenes, a actuar de forma contraria a la ley. Y le motivan a participar en actividades semejantes a las que yo mencioné: narcomenudeo, atraco a mano armada, robo, a pesar de que hacen rituales donde ellos son sometidos a pruebas. A veces le ponen como prueba hasta dejar la casa de su casa abierta para que aquellos que van a hacer la acción en contra de su casa para probar su lealtad, para ver si él califica para ingresar a esa pandilla. O sea que es un reto que tiene el joven de hoy en día, y de esa pandilla tienen ciertas características: señas de mano,
tienen tatuajes, tienen grafitis, tienen collares también, donde hay muchas manifestaciones de jóvenes, de adolescentes, en muchos centros educativos, en el cual yo he tenido mucha experiencia. Muchos jóvenes se han acercado a mí y me han dicho que quieren salir de eso, que le ayude, y siempre yo, con la pasión que tengo de trabajar con ellos, busco la forma de darle algún tipo de ayuda. Es muy común que las chicas o las damas o las mujeres pertenezcan a este tipo de grupo, pandillas. En Centroamérica no captan casi damas, ¿Por qué? porque hay una proyección de cabecilla, de ser una persona, nosotros llamamos el ranflero, el palabrero, el corredor, el que domina, el que instruye, el que incita a practicar actividades ilícitas. Ya aquí los jóvenes entran a esos ambientes por moda, por diversión, porque encontraron apoyo, por presión de grupo, por falta de orientación. Después nosotros hemos llegado a esos lugares y damos la orientación. Hay muchos jóvenes que la mentalidad le cambia por medio del elemento preventivo que nosotros producimos en aquellos lugares, y muchos temen cuando nosotros les presentamos una realidad porque son engañados. Se les presenta una cosa, pero la realidad es otra, y luego que ellos quieren salir o les someten a algún ritual o algún reto, en realidad ellos tienen temor porque tienen un encuentro con una realidad, y ellos pensaron que esa idea que la proyectó alguien en alguna ocasión es algo como para familiarizarse y llevarse bien uno con otro, pero la realidad no es así. Usted mencionó ahorita un punto que me llamó mucho la atención, personalidades. Desde su punto de vista como psicólogo clínico y experto en esta materia relacionada a lo que es jóvenes, pandillas y actos delictivos, ¿qué tipo de personalidad o perfiles son más propensos a ser delincuentes, a estar en un nivel de pandilla? Y diferencia que existe, licenciado, entre lo que es este concepto, pandillas, banda. Exacto, la banda es una asociación de malhechores que se reúne con un propósito. O sea, se reúnen dos o tres y llevan a cabo una actividad ilícita, sea un atraco, un robo, se esparcen, se dispersan y cada quien toma por su lugar. Pero ya las pandillas tratan de permanecer juntos, tratan siempre de estar juntos, tienen reglas, tienen estatutos, tienen normas, preceptos, tienen incluso reglas que proceden de la mafia rusa, de la mafia italiana, de las triadas, de los yakuza. Específicamente quiero mencionar un código que es el código del silencio, donde ellos no pueden hablar en contra de la pandilla, ni tampoco pueden hablar con otros las cosas que se practican dentro de la pandilla, porque eso es secreto de Estado para ellos. Entonces las personalidades, según los criminólogos, una conducta que es la conducta endógena, que es una conducta que viene con una herencia, donde viene una conducta desviada desde su herencia. O sea, ese muchacho, según los expertos en la conducta, viene torcido. De la única forma que esa conducta puede ser guiada es si el adulto, como dijo Jean Piaget, toma a ese niño como un proyecto y guía esa conducta por un camino saludable. Incluso hay otro teórico que dice que, es un psicólogo ruso llamado Lev Vygotsky. Él dice que el niño es un andamiaje hasta alcanzar la adultez, pero quien tiene el compromiso para guiar esa conducta en su medio, en su entorno, llámese entorno familiar, llámese entorno social, es el adulto, porque los niños interiorizan lo que ellos aprenden, lo que ellos ven, y ellos aprenden de lo que ellos observan. Por eso Albert Bandura habla de lo que es un aportador a la psicología social, también a lo que es el desarrollo de la conducta. Habla del aprendizaje vicario, donde el niño aprende de lo que él observa. El niño interioriza lo que él observa, o sea, yo aprendo lo que veo. Por eso el padre tiene que ser un modelo de su hijo. Llámese
el papá o la mamá tienen que ser modelo. Incluso antes había un anuncio, que yo sé que usted lo veía, a veces yo lo pongo como ejemplo y se toma mucho como proverbio, donde el papá iba adelante, el niño iba detrás, el padre le decía al niño, papi, ten cuidado donde pisa, y el niño le decía, hijo, papi, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Entonces hay personalidades o trastornos de la personalidad incluidos en los niños que los padres a veces no lo saben. ¿Y quién se puede dar cuenta? El especialista de la conducta. Cuando hay una situación que se manifiesta, viene la etiqueta en la casa, viene la etiqueta en la escuela, viene la etiqueta en el psicólogo y viene la etiqueta en el psiquiatra. Y el psiquiatra entonces determina qué tipo de personalidad tiene ese niño. Personalidad sádica, personalidad límite, la personalidad paranoica y otro tipo de personalidades que están en ellos. Y ellos la manifiestan de forma distorsionada. Es como un niño que le dijo a la mamá, yo quiero portarme bien, pero yo no sé. O sea, ellos quieren portarse bien los niños. Ellos tienen la capacidad de autosuperarse. Ellos tienen la capacidad de ser lo que ellos quieren ser, pero tienen que tener una guía que les supervise con paciencia, con amor. Por eso una experta llamada una experta de la Universidad de Estados Unidos, no me llegó el nombre, pero ella dice que el 90% de los niños cometen algo ilícito, o sea, cometen errores. Pero hay una teoría social que dice que el 14% de los niños cometen errores, pero el 26% de los adultos hacen algo ilegal. O sea, ¿a quiénes los niños tienen como modelo? Al adulto. Exacto, el adulto le dice no hablen mentira, pero el adulto. El primero que le dice, si suena el teléfono, mira, dile que yo no estoy aquí. Exactamente, y una niña le dijo una niña le dijo al de la tienda que llamó a su mamá, dile que yo no estoy aquí. Sí. Y la niña dijo, mami dice que ella no está aquí. Que ella no está aquí. O sea, el modelo que tenemos, o sea, quiere corregir, pero él hace cosas ilícitas que su niño la está observando. No hable mentira, pues yo robo la luz o me voy en rojo. O sea, los antivalores yo los proyecto de forma directa o de forma inconsciente y no me doy cuenta que veo un niño que está aprendiendo de mí. Y por eso muchos niños caen en delincuencia, porque lo que ellos aprenden, lo aprenden de su papá y de su mamá, y lo que ellos aprenden lo aprenden de forma distorsionada, y por eso muchos caen en ese ambiente de delinquir. Nacemos para ser delincuentes, nos hacemos delincuentes, y si se hereda la delincuencia. Algunos expertos, como le digo, la conducta endógena, que es desencadenada por el ambiente, hay 50% de probabilidad de que se arrastre esa herencia. Incluso en la misma Biblia hay un verso donde dice que Dios visita la maldad de la tercera y hasta la cuarta generación, la maldición. O sea, hay familias, hemos detectado familias, según en escrito, de familias que todos han sido delincuentes, desde la primera hasta la cuarta generación. Y hemos detectado familias que ha sido todo lo contrario, que son abogados, diputados, senadores, presidentes, pastores, misioneros. O sea, esa generación se manifiesta de forma positiva y la otra generación se manifiesta de forma negativa. Y la otra conducta, la exógena, que es la que desencadena el medio ambiente. Usted cría a sus hijos, como me dijo un niño, es que nuestros padres nos enseñan una cosa, pero el ambiente me enseña otra. Y ellos tienen una batalla, o sea, una lucha. ¿Qué es lo que le compete al padre? Tratar de fortalecer esa conducta, fortalecer esa personalidad con valores, con principios, de forma real, para que ese niño se manifieste de forma adecuada y saludable en una sociedad que lamentablemente el delinquir se han convertido en una moda. Usted sabe muy bien, licenciado, que hay muchas mentalidades, ¿verdad? Y vemos muchos hombres que dicen lo siguiente, no, eso de criar los hijos, eso es la mamá, pues, que tiene que ver con eso. ¿Cómo usted ve ese punto? No, los dos necesitan guiar esos hijos, tanto la parte masculina como la parte femenina.
yo leo un libro que se llama Los 10 Mandamientos de los Padres. Y se hizo un estudio en los Estados Unidos de 34 jóvenes que sufrían de anorexia nerviosa. Y 32 jóvenes de esas tenían la ausencia de su papá. O sea que tanto el papá como la mamá es importante en la crianza, porque esa personalidad, a pesar de que la personalidad tiene un 50% de la parte genética y la otra se adquiere en el medio ambiente, pero la personalidad, el autoestima se desarrolla es con papi y mami, o sea, cómo yo veo a mis padres, cómo ellos se manifiestan delante de mí y cómo ellos siembran la buena semilla en mí para yo alcanzar un futuro mejor. Incluso los expertos dicen que el éxito del niño depende de la educación que le den sus padres. Usted ha tocado, licenciado, ahora un término muy interesante, autoestima. A la hora de nosotros hablar de un delincuente, hablar de delincuencia, hablar de alguien pues que forma parte de una pandilla, ya sea ese líder per se o aquellos que son seguidores, ¿qué papel juega ahí este término, autoestima? Es que la autoestima es la autovaloración, el autoconcepto, la autoimagen que tengo de mí mismo, o sea, de dónde vengo, para dónde voy, quién yo soy, qué yo puedo lograr. Y casi siempre lo que cae en esos ambientes de delincuentes vienen con una autoestima baja, ¿Por qué, con una licenciado? personalidad pobre. ¿Por qué? Yo he visto muchos jóvenes que dicen, cuando se van a manifestar en una acción ilícita determinada, sea cualquiera, dicen, yo no tengo a quien dolerle, yo no tengo nada que perder. O sea, porque el amor que yo necesitaba, el valor que yo necesitaba en un momento determinado, sabe que la autoestima que se estimula en un niño se manifiesta en un momento dado de forma positiva en él, creando una fortaleza mental de forma tal que si yo le digo a mi niño o a mi niña, tú eres linda, tú eres lindo, tú eres lindo, cuando alguien le diga feo, ¿qué usted cree? ¿Se lo va a creer? No, porque no es lo que nosotros vemos, es lo que yo creo. Si cuando yo creo en mi mente que soy una cosa, por más que venga alguien como nosotros, que nos criamos en ambientes donde todo el tiempo ha habido delincuentes, que se inclinan a malos hábitos, que alguien quiere ofrecerte, hazte un tatuaje sin etiquetar a nadie, o ponte un arete. En mi tiempo, ¿en qué yo pensaba? Yo primero pensaba en Dios, donde mi mamá me hablaba mucho de Dios, y también pensaba en mi papá y en mi mamá, y la reputación que ellos tenían delante de la sociedad. Y mi autoestima siempre, yo entendía que era estimulado por mi papá y mi mamá, y yo lo proyectaba de forma saludable. Incluso cuando habían ambiente, un ejemplo, donde habían fiestas, donde había muchas personas, yo decía, no, yo me voy para mi casa, porque yo no soy de nadie, y cuando era que hacerme un problema, y se me pega a mí. Sí, es verdad. Hay Así otra es. pregunta ahí relacionada a lo mismo que estamos hablando. Ese que es el líder, licenciado de esa pandilla, mayormente, o ese líder de esa banda, ¿verdad? El principal, diríamos. ¿Cómo es esa autoestima? ¿O todos la tienen baja? ¿Cómo es ese punto ahí? Que la autoestima baja se proyecta en lo exterior, donde la persona no quiere mirar en su interior. Por eso cuando una persona tiene un encuentro consigo es porque viene la cobertura de la introspección, donde yo autorreflexiono, miro para adentro, hago catarsis, como nosotros decimos, exploto, lloro, tengo un encuentro con mi realidad. Y muchos jóvenes que hacen actos ilícitos proyectan su autoestima de forma inadecuada con el fin de lograr grandes cosas. Usted se puede encontrar con un joven que hizo algún atraco y ese joven llevó a cabo ese atraco, pero vaya a ver dónde para, en una boutique, comprando unos tenis de 5, de 7,000 pesos. ¿Para qué? Para exhibirlo. Para que el otro lo vea. Exactamente, para que lo vean. También puede hacerse algún tipo de recortada o ponerse algún tipo de tatuaje o hacer algo que llame la atención con el fin de ser visto por los demás. Y ese cabecilla de esos ambientes delincuenciales, lo que le gusta es llamar la atención. Y hemos visto muchos casos por los medios de comunicación donde jóvenes han practicado actividades catastróficas, dañando de tal forma a cualquier tipo de persona sin importar ni medir la consecuencia.
Exactamente. Usted ahorita tocó un punto muy interesante y también un tema hasta cierto punto controversial, tatuajes. Relación que existe entre lo que es tatuajes, pandilla, tatuajes, delincuencia per se. De los tatuajes vienen de las mafias, aunque en la antigüedad vienen de Egipto, de la India, se lo ponían a tribus, también se lo ponían a delincuentes, los japoneses para aislarlo, ya la mafia rusa lo ponía a los delincuentes para indicar el historial de ese delincuente, para indicar los actos delictivos que ellos cometían en un momento determinado, o para indicar la función que ellos desempeñaban en un momento determinado. O sea, un tatuaje relata una emoción, un acontecimiento, una historia, un acto delictivo, un escenario, un acercamiento con alguien. Y a veces yo digo que el que se pone un tatuaje, o sea, se pone uno, y el que se lo puso en un momento determinado en el cual él estaba atravesando. Yo he hablado con personas, yo estaba en un estado de ansiedad, y para consumir esa ansiedad me hice un tatuaje, pero de 100 tatuajes que se le presente a una persona, esa persona escoge uno. Y aún la ubicación donde se lo pone tiene que ver con su personalidad, porque escogió uno que se relaciona con quién, con él. O sea, ese tatuaje me va a ayudar a consumir el estado de ansiedad que yo estoy pasando. Pero el que se pone un tatuaje, por ejemplo, en una pierna comienza a exhibirlo, en un brazo comienza a exhibirlo, en la espalda también comienza a exhibirlo con el fin de llamar la atención, indicando que esa autoestima está baja o que carece de identidad. Porque yo me pongo un tatuaje porque yo vi que alguien se puso uno también. O sea, yo estoy diciendo que me quiero parecer igual que aquel. Pero hay personas que relacionan lo que es pues ese tatuaje con lo que es algo relacionado a lo que es el arte, por ejemplo. ¿Qué usted opina? De que hay una proyección, según la psicología, una proyección inconsciente. Por ejemplo, usted puede poner a un niño, a un joven o a un adulto a que le dibuje una familia, conociendo nosotros lo que es el DFH, o la figura humana, o la prueba de la casa, la prueba del árbol. Hay una proyección inconsciente. Claro que es un arte, pero es un arte que relata la personalidad de una persona. Exactamente. ¿De qué manera afecta la delincuencia a las sociedades? Este flagelo, este fenómeno, imagínense, provoca mucha inseguridad. Los picapollos parecen cárceles, los colmados parecen cárceles. Es verdad. De seguro que usted llega a su casa y usted lo primero que hace es poner el candado, decirle a sus hijos que lo pongan. O sea, uno no se puede descuidar en este tiempo, porque cualquiera es víctima de un robo o de un atraco frente a su casa, o en la esquina de su casa, o saliendo a trabajar o regresando a trabajar. Y, y es lamentable lo que está aconteciendo, donde muchos jóvenes están delinquiendo por querer tal cosa fácil. Usted sabe que antes un joven se robaba un huevo y el papá le decía, llévame de donde tú cogiste el huevo, pero ahora se llevan el huevo, se llevan la gallina, se llevan la vaca, se llevan el gallo, se llevan el ganado completo. Y si las personas se descuidan, hasta la casa la mudan. O sea, lo que está pasando en este tiempo, por la descomposición social, donde un joven quiere lograr tener cosas fáciles y no ha entendido que la vida es un sacrificio, no ha entendido que uno de los valores es trabajar, pues lamentablemente busca la forma de subsistir de una u otra forma. ¿Existe, licenciado, alguna relación entre lo que es delincuencia con esa música pues que reciben los jóvenes? Claro, hay una influencia. La música tiene una conexión con nuestro cerebro, las ondas. Y siempre los especialistas dicen que la música agresiva, la música violenta estimula la conducta. Y conociendo el origen de la música, del reggaetón, del rap, conociendo la música del reggae, como le decían anteriormente, que es música sensual, baile erótico, donde se promovía la droga, el narcotráfico, la competencia entre grupos, donde se manifestaban palabras
hasta para matarse, o sea, de amenaza para matarse. Y incluso hay países que le han prohibido la música, el reggaetón y ese tipo de música, porque el nivel de jóvenes también adolescentes que están saliendo embarazadas es muy alto, y esos estímulos que se promueven por medio de la música tienen mayor probabilidad de que los jóvenes caigan en delincuencia y las jóvenes salgan embarazadas. Consecuencias a nivel general. Bueno, la inseguridad, las familias se llenan de luto en ambas partes, o sea, en la casa de las personas que trabajan y en la casa de las personas muchas veces de donde sale el delincuente. Y, o sea, se crea un pánico en todos los ciudadanos, se crea un pánico. La gente en realidad en este tiempo mayormente no cree en nadie, no confía en nadie. Ay, sí. Hemos visto videos de jóvenes, como un meme que ha salido en las redes sociales, de que si tuve un chino, es coronavirus, si tuve un iraquí con una mochila, una bomba, y si tuve dos en un motor, que te van a atracar. Pero y hay no, personas, no relaja, pero es verdad. hemos visto personas que lamentablemente han visto este accionar de un motor con dos personas y ellos mismos han jalado su arma y han salido en video que han arremetido en contra de esos delincuentes y le han quitado hasta la vida. Es muy alto en nuestra República Dominicana el índice de delincuencia. Desde el punto de vista de los jóvenes, la pregunta. Imagínense, según la USAID, que ellos trabajan con los jóvenes, si no se llevan a cabo 500,000 empleos, el índice de delincuencia va a sobrepasar ese número que yo mencioné. Wow. Ellos mencionan un número de 600,000 jóvenes que tienen probabilidad de delinquir en los últimos tiempos porque hay poco factor de riesgo, hay poco factor de protección. ¿Qué papel juega, licenciado, la atención de los padres a sus hijos? Imagínense que yo mismo he detectado padres en mi carrera de psicología que tienen los hijos agregados en las redes sociales, pero los hijos lo tienen bloqueado. Y a veces tienen otras redes sociales para ellos promover sus actividades que le promueve placer a ellos. O sea, la atención del padre es vital en la vida de los niños, de los jóvenes. Incluso los padres, los niños, si llevan a cabo actividades alternativas a favor de los hijos, a favor de los jóvenes terminan identificándose con sus padres. Hay padre abogado, que los hijos ¿qué son? Abogados. Porque los hijos se identifican ¿con quién? Con sus padres. Pero si el papá es un papá pasivo, un papá arbitrario, autocrítico, un papá que le dice al hijo, bandéatela como tú puedas, que ya llegué, y no se preocupa por las actividades diarias o por darle tiempo de calidad a ese hijo, llámese hembra, llámese varón, porque los dos están encasillados en el ambiente de delinquir. Y más en este tiempo, lamentablemente, si los padres no le ponen atención a sus hijos con la capacidad de aprender, si ellos no lo enseñan, van a aprender de quien le enseñe. Y es como dice Salomón, Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar para que cuando sea viejo no se aparte del camino, hablando en valores espirituales y valores familiares. Ahorita cuando usted estuvo, licenciado, tocando el punto relacionado a lo que es la pandilla, hay una pregunta que sé que es muy importante, que muchos pues siempre se hacen. ¿Es difícil, se puede o no salir de una pandilla? Aquí la pandilla, o sea, por mi experiencia, estamos en la primera generación. O sea, allá en Centroamérica, Estados Unidos, las pandillas son criminales, pero aquí sí se puede salir. Hemos logrado salir, la Dirección Antipandilla ha logrado salir a muchos jóvenes de esos ambientes. Los padres también, cuando se levantan a apoyar a sus hijos, también logran que sus hijos salgan de esos ambientes porque cambia el método de crianza a favor de ellos y las emociones que tienen que ser reguladas, por ello comienzan a ser reguladas
y ellos entran en conciencia y comienzan a valorar a sus hijos, y sus hijos pues comienzan a salir de esos grupos. ¿Qué diferencia existe de esos términos que usted acaba de mencionar? Primera generación y ya es criminal. Ya mencionar la primera generación, que hay hasta una cuarta generación en El Salvador, en el Triángulo Norte. La primera generación entra por moda, porque a veces porque su papá y su mamá no lo tratan como deben de tratarlo, jóvenes que hacen juntas, jóvenes que usan accesorios y ciertas cosas. Pero ya en Centroamérica, los pandilleros son hasta terroristas. O sea, son pandilleros extremistas, que lo único que los separa es la muerte. Y si deserta, paga la familia. Y reclutan jóvenes y reclutan familias, en fin de que no le importa lo que ellos puedan hacer con el fin de conquistar a esos jóvenes y llevar a cabo sus actividades ilícitas en todo el territorio que ellos se promueven y practican actividades de esa categoría. Hay un punto que no podemos dejar de mencionar: prevención. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué usted opina con su experiencia? Bueno, yo he visto jóvenes llorar dando yo charlas, y dando charlas de familia en el ambiente cristiano en el cual yo pertenezco. He visto familias que han dicho: usted le dijo todo al conferencista. O sea, cuando nosotros llevamos esa buena semilla, ese elemento preventivo, afrontamos las conductas y las personas reflexionan. Y nosotros, como personas cambiantes, que cambiamos para bien o para mal, en un momento dado nosotros reflexionamos y nos proponemos cambiar, y cambiamos en ese momento determinado, y dejamos de hacer cosas que antes hacíamos con el fin de mejorar mi condición como ser humano. El nivel educativo, debería de haber más, y lo relacionado a lo que es la espiritualidad en las familias. Sí, mire, antes, por lo menos antes, a mí mi mamá me sentaba, y me imagino que a usted también, y no hablaban de Dios. Siempre no hablaban de Dios de una u otra forma. Dios, ser supremo, creador del cielo y de la tierra. Salomón dice: principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero cuando los hombres le temen a Dios, se apartan del mal. O sea, yo respeto a Dios cuando temo a Dios. Yo honro a Dios cuando yo temo a Dios. Yo obedezco a Dios cuando yo temo a Dios. Pero muchos profesan a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es como yo, que me proyecto como ejemplo en apariencia delante de mis hijos, pero yo soy falso. Es como un niño que decía: wow, mira mi papá qué lindo habla dando esta conferencia. Sí. Si él hablara así en mi casa, yo estuviera feliz, porque el testimonio personal es de gran estímulo. Y a veces hay gente que dicen una cosa y ellos son otra. Y si yo someto un examen de mí entre falso y verdadero, eso es verdad, la selección será más falsa que verdadera. Vemos muchos casos de personas que pertenecen, por ejemplo, a instituciones, a fundaciones, en contra de algo, y detrás son los primeros que están realizando eso. Exactamente, como un psicólogo, salió por las redes sociales que él defendía el matrimonio y él terminó matando a su mujer. Es como alguien que hablaba sobre la depresión y terminó quitándose la vida. O sea, tiene que haber una relación de lo que yo digo con lo que yo soy. Yo soy el ser, y el hacer es otra cosa. Pero hay gente que hace muchas cosas y no se detienen a analizar quiénes ellos son. Eso sí es verdad. Y culpan a los demás. Exactamente. Hay una conducta polarizada, Ya usted sabe, donde se dice el lema que el ladrón juzga por su condición. Rehabilitación es fácil, vuelven a caer en delincuencia, según sus experiencias. Hay probabilidad que sí, pero siempre hablamos de alguien que se levanta a apoyar. O sea, me he encontrado con jóvenes, y yo mismo he ayudado a jóvenes y le he dado seguimiento. Y ellos, cuando han tenido un encuentro con su realidad, quieren salir de esos ambientes. Incluso una profesora, ella decía que su hijo se estaba desviando,
pero después de ciertas orientaciones y apoyo constante, él dejó de actuar como él actuaba. Y ahora cuando viene la oferta, él utiliza el mecanismo de defensa de negación. No. Y se niega a las ofertas que se le brinda. Ahora, yo manifestaba un ejemplo: si yo tengo 20 clavos y dentro de esos 20 clavos hay 15 torcidos y 5 derechos, ¿cuál yo agarro para martillarlo? Los 5 que están derechos. Y los 15 torcidos, posteriormente, si me van a servir, pues yo comienzo a enderezarlo. Pero los torcidos yo hasta lo excluyo, los rechazo. Y cuando son esos casos, licenciado, ya de que esos jóvenes están dependientes de lo que son sustancias, drogas, ¿es más complicado entonces? Sí, es un poco más complicado. ¿Por qué? Que esa conducta de adicción que comenzó por una proyección inconsciente, buscando abordaje de una emoción determinada, sean del joven o la persona que atravesó esa situación, busca abordaje en la droga, en los vicios, en el alcohol, y creó un hábito, como dice el proverbio: tanto da la gota en la piedra hasta que la hace el hoyo. Y se proyecta el inconsciente colectivo, donde yo comienzo con poco y luego viene la obsesión. Incluso hay un verso en la Biblia que dice que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. O sea, ahí viene la adicción, y la adicción es una enfermedad mental. Y cuando viene la enfermedad mental, ese muchacho ya va a parar en manos de un médico psiquiatra o psicólogo que le va a ayudar. Y hay probabilidad de que no salga de esos ambientes de adicción ya, porque hay un diagnóstico que se llama enfermedad mental por abuso de sustancia. Entonces, ¿qué hacen los terapeutas? ¿Qué hacen los especialistas? Modificación de conducta para reinsertarlo a la sociedad. Terapia ocupacional para que ese muchacho cambie el hábitat. O sea, yo caminaba por el lado torcido, ahora voy a caminar por el lado derecho. Pero tiene que tener una supervisión, una observación sin poner etiqueta, con amor, con paciencia, una observación con empatía, con asertividad, con el fin de ayudar. Porque esa persona en un momento dado puede cometer otro error, puede tener una recaída. Pero si yo no lo tacho, si yo no lo etiqueto, si yo no lo acuso, entonces con amor y paciencia yo puedo lograr en esa persona lo que yo quiero lograr. ¿Qué consejo, licenciado, usted me le da a todos los jóvenes y también a los papás, mamá, a todo el mundo? Vamos a ver, sobre este tema tan delicado, tan complejo y tan interesante. Bueno, los padres que le pongan atención a sus hijos, que supervisen sus redes sociales, que supervisen con quienes se unen, dónde se juntan, que conozcan los familiares de sus amigos también, que verifiquen su estado físico. A veces practican ciertas actividades físicas como las laceraciones, fuman sustancias prohibidas, se les queman los dedos, y a veces los padres no revisan nada. Supervisar las redes sociales y que entiendan que en sus manos está el futuro de sus hijos. Y los jóvenes que entiendan que son de gran valor, que son los que representan el mañana, que son los que tienen la gloria en su mano, la fuerza en su mano, y que entiendan que de ellos depende el futuro. Y del joven hay que apoyarlo, hay que tratar de invertir, que es la mejor inversión que se puede hacer en este tiempo. Y es necesario que los padres entren en conciencia y reflexionen de que ese proyecto de sus hijos está en sus manos. Así mismo. Licenciado, redes, números de contacto para que alguien pues necesite sus servicios como charlista, conferencista, psicólogo clínico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mi contacto es 829-726-80-8. Tenemos una vasta experiencia trabajando con familia, con jóvenes. Hemos trabajado muchos casos en las redes sociales: Julián Capellán, en Instagram, en Facebook. También en YouTube tengo un canal que se llama La Capilla de los Consejos. También ahí promovemos temas variados sobre consejerías a padres, a jóvenes, adolescentes,
a todo tipo de personas con el fin de beneficiar las familias y a todos los seres humanos. Así mismo. Bueno, licenciado, reiterarle que estoy a su orden y muchas gracias por tantas informaciones. Gracias a usted por que edifican invitarme. tanto pues a papá, mamá, a la sociedad, a los jóvenes también a nivel general. Bueno, señores, y con todas estas informaciones relacionadas a lo que es la delincuencia juvenil, pandillas, bandas, tatuajes, la música, droga, etcétera, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles que mañana a las 2:30 de la tarde tienen una cita con nosotros. Que pasen un feliz resto del día, mis amores. Hasta mañana. Cuídense mucho.